Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. En esta sesión vamos a trabajar la Revolución Rusa. Hay que comprender como Revolución Rusa a todo un movimiento económico, político y social que ocurrió en el año 1917, donde se instaura un gobierno socialista en lo que antiguamente fue el Gran Imperio Ruso. Y es muy importante, es trascendental por las consecuencias que esto genera no solamente para esta nación, sino para otros países del mundo. En términos sencillos, podemos decir que Rusia pasó de un absolutismo feudal, cuyo nombre en realidad es zarismo, porque la máxima autoridad es el zar, que significa gran rey. Este zar era Nicolás II de la familia de los Romanov. A raíz de la Revolución Rusa, que se conoce como la Revolución de Soviets y Mujiks, los soviets son los soldados y los mujiks son los campesinos. Dentro de estos soldados también se encontraban pues obreros, que son la masa abundante junto con los campesinos en Rusia. Luego de esta revolución se instaura un socialismo, dirigido en medida por Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Analicemos las causas que desencadenaron este proceso. Empezamos por las causas económicas. En Rusia, la concentración de las tierras en pocas manos era un problema, porque los ricos, los terratenientes, la aristocracia rusa se hacía pues con grandes parcelas de tierra, mientras que el campesinado no tenía dónde trabajar para su propia subsistencia. La pobreza se difundió rápido en Rusia. El pueblo era muy pobre, incluso ya en esta época, antes de la revolución, el pueblo no tenía ni para comer. Las condiciones de trabajo eran consideradas inhumanas y la falta de tecnificación hizo que los recursos no sean bien administrados por toda Rusia. En el aspecto político, tenemos un absolutismo ya decadente. Si en Europa ese absolutismo ha sido destruido, derrocado ya hace varios años con la Revolución Francesa, a estas alturas en Rusia aún se seguía viviendo un absolutismo, pero este absolutismo no velaba por los pobladores, no realizaba reformas que cambien la situación y mejoren la condición de vida de los pobladores. A eso se suma las constantes derrotas que estaba teniendo el emperador, el zar de Rusia, él es Nicolás II, contra Alemania. Todas las batallas habían sido derrotas contra Alemania en la Primera Guerra Mundial, mientras que el pueblo seguía pasándola mal, no tenía para alimentarse y estaba administrando mal ese imperio. Y por último, en el aspecto social, hay que mencionar la insensibilidad de la clase alta. ¿Cómo podemos entender esto? Si bien es cierto, en diferentes culturas, a raíz de la explotación del hombre por el hombre, va a haber clases sociales. En la actualidad, por ejemplo, no se siente mucho, porque la clase alta da algunos beneficios, algunos programas sociales de ayuda a la clase baja. Pero en Rusia no ocurría eso. Había mucho distanciamiento, muchos beneficios para la clase alta y casi nada para la clase baja. Esta clase dominada, estamos hablando de los obreros, los campesinos, los profesionales, los siervos que se entregaban a la gracia con todo y tierras, se encontraba en una condición realmente denigrante. Era una situación crítica para Rusia, que se había enfocado más en la participación en la guerra para poder apoderarse de los Balcanes, pero su participación estaba siendo negativa, estaba siendo derrotado por Alemania. Veamos el desarrollo de esta revolución. La primera etapa es conocida como la etapa menchevique, y es que en Rusia se han establecido
dos bandos ideológicos, dos bandos políticos. Uno de ellos es los mencheviques, que básicamente son moderados y son un grupo minoritario. Ellos están liderados por Alejandro Kerensky, quien en la famosa Revolución de Febrero, tanto los obreros como los militares empiezan a hacer unas revueltas en la capital, que es Petrogrado. Ante esta situación se convoca a todo el país para que también se sume a este movimiento de protesta y se hacen llamar los soviets. Estos soviets son campesinos, obreros y soldados que están organizados. Lo que consiguen es la abdicación del zar de Rusia el 15 de marzo. Nicolás II deja el cargo y quien toma el lugar es Alejandro Kerensky, pero él instaura una república, porque este movimiento menchevique es básicamente burgués. Entonces, al instaurar una república, empieza pues toda una serie de cambios, como por ejemplo hay reformas electorales para el sufragio, mejora las condiciones de libertad, es decir, libertad de opinión, libertad de expresión, etc. Va modificando algunos puntos y crea una constitución, pero lo que el pueblo exige es pan y paz. ¿A qué se refiere con el pan? Alimento. El pueblo no tiene ni para comer. ¿Y a qué se refiere con la paz? A que ya no quieren participar en la guerra contra Alemania, es decir, en la Gran Guerra, porque está siendo derrotado. Si al menos fuera victoria para los rusos, seguro que hubieran seguido participando. Pero aparte de la crisis económica interna, tienen problemas en el aspecto internacional. Obviamente los rusos van a solicitar la rendición de su país y retirarse de la guerra, pero Alejandro Kerensky no lo va a hacer. Es por eso que va a ser sacado, porque no soluciona los problemas de la población y persiste en continuar la guerra contra Alemania. En una segunda etapa, llamada la etapa bolchevique, este es el segundo grupo ideológico político que se ha formado. Los bolcheviques ya son más radicales y a su vez es el grupo mayoritario. Están liderados por Vladimir Ilich Ulyanov, o lo podemos llamar también Vladimir Lenin, quien con el lema "todo el poder para los soviets" se hace de popularidad, gana mucha fama y en su famosa Revolución de Octubre toma el poder. Destituyen a Kerensky y los soviets nombran a Lenin como primer ministro y los militares le dan su respaldo. ¿Cuáles son las primeras acciones que toma Lenin? Firma el tratado Brest-Litovsk, con lo cual Rusia se retira de la Gran Guerra. Ya le dio la paz al pueblo. Realiza la reforma agraria, porque él dice: la tierra debe ser para el campesino. La reforma agraria consiste en quitarle las tierras a los aristócratas, a la clase alta, y distribuirlas de manera adecuada, de manera equitativa entre los trabajadores, porque ellos son los que están ejerciendo su fuerza de trabajo. No sería justo que una persona que no trabaja, dice Lenin, se aproveche del trabajo de otro. Entonces, en eso consiste la reforma agraria: arrebatarle las tierras y brindárselas a los soviets. Y por último, la nacionalización de fábricas. Con esto le arrebata los medios de producción a la burguesía y se los entrega a los obreros. Con eso los obreros ya pueden buscar su propia alimentación, ya no tienen que depender de la aristocracia, de la clase alta. Entonces Lenin le ha dado al pueblo ruso lo que quería: paz, tierra y pan. Algunas frases importantes que meditar sobre Lenin. Por eso, por ejemplo, nos dice, no puede existir, no existe ni existirá jamás igualdad entre opresores y oprimidos, entre explotadores y explotados.
Y es por eso que él plantea un gobierno diferente para Rusia. Este gobierno, instaurado por Lenin, es la nueva República Soviética, o como muchos lo llaman, la dictadura del proletariado, en la cual Lenin toma el poder, pero está asesorado con otros dos personajes también de tendencia socialista, Trotsky y Stalin. Pero entre ambos también tenían sus diferencias. Acá en la imagen, el de la izquierda es Stalin, el del centro es Lenin y el de la derecha es León Trotsky. Es así que se funda en el año 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocido como la URSS, de características comunistas. Más adelante, Joseph Stalin se hace con el poder en el año 1924 e inicia una serie de reformas y una propaganda enorme por toda Rusia para convencer, motivar al pueblo ruso de sumar fuerzas en este proyecto socialista. Y lo consiguen, porque convierte a Rusia en una gran potencia económica y militar, con los famosos planes quinquenales, que eran planes que se evaluaban cada 5 años para ver cómo estaba desarrollándose la Unión Soviética. Empezó a trabajar la industria, el campo, diferentes actividades y destacó mucho. Es más, convoca a una tercera internacional. Recuerdas que se habían desarrollado 2 internacionales obreras. En esta tercera internacional, su intención es convocar a los obreros para difundir el comunismo, señalando como ejemplo a la Unión Soviética de que el comunismo planteado por Marx funciona, y de esa manera vencer definitivamente al capitalismo. Por último, las consecuencias que dejó esta revolución. La más importante, el reemplazo del zarismo o absolutismo en Rusia por un gobierno llamado comunismo. Si no los identificas, aquí en imagen tenemos de izquierda a derecha a Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Lenin y Joseph Stalin. Este último incluso desata una guerra civil aquí en Rusia. Su ejército comunista rojo, fundado por Lenin, enfrenta al ejército blanco, que era de tendencia más capitalista y recibió el apoyo de Francia e Inglaterra. Igual, el ejército rojo ruso logra vencer. La Unión Soviética se convierte en potencia mundial y ya puede competir de igual a igual con el otro movimiento ideológico, que es el capitalismo. Muy bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La paz de Brest-Litovsk, firmada entre Alemania y Rusia, estableció. Este tratado, firmado por Lenin, establece el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. La pregunta número 2 nos dice: propuso un régimen republicano de los soviets de obreros y campesinos en sus famosas tesis de abril. Estamos hablando de el fundador de la Unión Soviética, es Vladimir Lenin. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.